Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mucho gusto por este medio. Aquí Cristóbal Mariscal, director de cumplimiento de Grupo Peñoles, y nos acompaña en esta ocasión Manuel Vázquez, mi gerente corporativo de Grupo Peñoles. Hola, mucho gusto Cristóbal, mucho gusto auditorio de el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento AC. Pues agradeciendo la invitación también, ¿no? Por permitirnos este espacio. Claro, exactamente. Yo también quiero darle las gracias directamente a Gustavo y al IEC por considerarnos. Sé que son momentos difíciles y tenemos que hacer uso de la tecnología y ser innovadores para poder presentar estos casos y tratar de hacer un poquito más amenos sus días. Antes de empezar, Manuel, quisiera hacer la aclaración que la idea de esta reunión es que sea muy informal, meramente a título personal. No queremos, digamos, hablar a nombre de ninguna empresa en este momento. Dadas las circunstancias, creo que es mejor hablar desde nuestro nicho de profesionales, desde nuestra experiencia, más que desde nuestra posición que nos podría poner en conflicto. Es por eso que quiero hacerlo a título personal, basado en nuestra experiencia y en nuestro, ahora sí que, bagaje cultural. No, perfectamente, Cristóbal. Pues qué gusto poder compartir este foro contigo. ¿Y qué te parece si comenzamos? Digo, creo que sería buen momento para ir entrando en materia y sobre todo por el contexto en el que estamos viviendo. Digo, no sé si ahí pudieras compartirnos tus reflexiones, sobre todo desde tu perspectiva de conocimiento, de experiencia. Creo que vale mucho la pena que nuestro auditorio conozca, digamos, cuáles son nuestros puntos de vista y sobre todo, pues, en un entorno tan desafiante como el que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro, no, como bien mencionas, esta nueva situación, esta nueva realidad nos ha llevado a pensar en nuevas soluciones, en nuevas cosas y sobre todo pensar o replantearnos esta pregunta que es el título de nuestra presentación de qué motiva tu día a día, sobre todo qué motiva nuestro día siendo oficiales de cumplimiento de una empresa, cuando la situación pues, no nos permite estar en el campo de batalla, cuando nos enteramos de las cosas por correo, por Webex, por Zoom, etc., pero no estamos realmente en contacto con la persona, ¿no? Entonces yo creo que lo que motiva nuestro día es justamente la oportunidad de poder aportar desde nuestra trinchera, desde hacer las cosas diferentes y desde buscar, por así que soluciones creativas y pensar fuera de la caja. De tu lado, Manuel, ¿qué motiva tu día a día antes de que entremos más a fondo? Pues fíjate que todo el desafío de contexto, pues sobre todo lo que motiva es a pensar en hacer las cosas de diferente manera, ¿no? En un escenario como el que estamos, pues obviamente nuestras formas de trabajar van a cambiar, nuestras formas de hacer las cosas van a cambiar, nuestra dinámica integral, incluso como personas, nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente personal, en nuestra rueda de vida también, si no van a cambiar, ya están cambiando. Con nuestros grupos de interés, por ejemplo, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestras cadenas de suministro, pues se van a tener que mover de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, el mismo factor coyuntural, pues sin duda alguna también impacta de sobremanera. Entonces, yo te diría que ese conjunto de factores y a razón de este contexto tan interesante, tan desafiante, tan retador, pues son las cosas que motivan mi día a día a hacer cambios, a hacer transformaciones distintas, Cristóbal. Claro, ¿no? Y bajo ese contexto creo que podemos entrar ya un poco a materia y justamente dar recomendaciones al auditorio de cuáles, qué cosas podemos hacer o qué cosas deberían considerar los oficiales de cumplimiento en estos tiempos de crisis desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia. Entonces, dicho esto, si me permites, déjame entrar a la primera Sí. presentación, a la primera slide. En ese sentido, si me permites, Manuel, yo creo que la primera recomendación, dado que estamos bajo un crisis, bajo un momento excepcional, es justamente la creación o la continuidad de un comité de crisis o un comité de riesgos, o en su caso los dos, si es que los queremos separar. Es importante aquí mencionar que muchas empresas esto los agarró por sorpresa, es decir, había varias que tenían planes de continuidad, planes de contingencia, pero te puedo apostar que ninguna tenía dentro de sus planes de contingencia que llegara un virus de China y paralizara el mundo 2, 3, 4 meses, ¿no? Teníamos coyunturalmente de que si ganaba Trump, que si perdía Trump, que si ganaba AMLO, con mayoría, no mayoría, se volvían locos, y China, la guerra comercial, el petróleo, Rusia, etc., etc.,
pero en ningún momento pensamos que iba a pasar algo que iba a paralizar literalmente al mundo de 2 a 4 meses, que es lo que llevamos más o menos. Entonces, es por eso la importancia de tener el plan de continuidad y un comité de riesgos y un comité de crisis, o los dos o uno solo en conjunto, que justamente maneje ese plan de contingencia, ese plan de continuidad. Desde mi punto de vista y dada la experiencia que tenemos, creo que este comité debe ser evidentemente conformado por gente de alta dirección, con poder de mando, que pueda tomar decisiones y sobre todo con diferentes roles en la organización. De nada sirve que el comité de crisis esté integrado únicamente por auditoría, únicamente por cumplimiento, únicamente por recursos humanos. No, tiene que ser un comité integrado por varias funciones, varias áreas que permita justamente entender todas las áreas, todas las aristas y todos los riesgos que puede llevar a cabo la empresa. Dicho lo anterior, evidentemente hay que asignar roles, hay que asignar funcionalidades y lo más importante es hay que asignar quién va a ser el que va a tomar la decisión última. Es decir, en el comité se pueden discutir, se pueden tomar muchas decisiones, pero al final del día hay alguien quienes las va a tener que ejecutar o quien las va a tener que subir a presidencia o a la junta de directivos o a la junta de socios y tiene que ser alguien que tome esa decisión y tiene que tener en consecuencia la envergadura. Y asimismo, las personas o los miembros de este comité, considero, deben de ser personas que tengan, una habilidad amplia de comunicación para poder expresar lo que está pasando, lo que se está viviendo, y a la vez también que tengan la posibilidad de adaptarse al cambio, ¿no? Si es gente que es cuadrada, que no sabe cómo adaptarse al cambio, no va a funcionar porque las cosas están cambiando no día a día, minuto a minuto, cada hora, cada segundo la situación cambia. Entonces es necesario tener esa adaptabilidad del cambio. Eso es lo que considero que debemos tener como, o promover dentro de las empresas y promoverlo incluso desde cumplimiento. Sí, totalmente de acuerdo con eso, Cristóbal, ¿eh? Y que son esfuerzos y sobre todo interdisciplinarios, ¿no? Que se tienen que consolidar y, como bien comentabas, integrar, que no sea solamente gente de una sección de la empresa, sino sí tiene que incluir varias y sobre todo también con dominio del negocio, con dominio del contexto y capaz de adaptarse a cambios rápido, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, evidentemente, ahora que hablas de cambios, ¿cómo se hacen esos cambios o cómo regulamos esos cambios o cómo nos adaptamos a esta crisis? Y creo que tiene que ser, como bien lo menciona en el siguiente punto, a través de políticas, procedimientos y marcos de referencia. Evidentemente, y obviando el ejemplo más claro, que es el protocolo de salud que ha mandado la Organización Mundial, en los que dice qué hacer, la sana distancia, las distancias, el paro de operaciones, etc., etc., tenemos que tener bien claro qué hacer, cómo hacerlo y cómo hacerlo. Y a esto me refiero a nivel operacional, es decir, si tengo que parar, por ejemplo, la planta de luz, cómo hacerlo y por qué hacerlo y qué va a pasar si la paro, qué consecuencias va a tener esto en el negocio. Si tengo que mandar a toda la gente a su casa, qué consecuencias va a tener esto en el negocio y cómo lo puedo mitigar, cómo lo puedo evaluar para ver cuál es el impacto que tendría en la empresa para poder tomar una decisión consciente o no. Y sobre todo para saber si existe un riesgo y si estoy dispuesto a asumir este riesgo. Y aquí abro paréntesis, no estoy diciendo que tomemos riesgos en contra de los ordenamientos legales, de los ordenamientos estatales y o del gobierno federal, sino dentro de los procedimientos dentro de la empresa, ¿no? Es decir, estoy dispuesto a tomar el riesgo de que si el gobierno me permite operar a medio pelo o le bajo más gente, le subo más gente, cuál es el riesgo que estoy dispuesto a tomar, y esto se va a ver reflejado evidentemente en el resultado de la operación. Y también aquí es mencionar que estas políticas, estos procedimientos y estos marcos de referencia existen por una razón. El no cumplirlos está comprobado que genera una sobregeneración de políticas. Es decir, si tenemos la política de cómo apagar la planta de luz y no se apagó así, vamos a tener que crear la política de cómo seguir la política para apagar la planta de luz y viceversa, lo cual nos va a hacer poco operativos y poco ágiles en este proceso. Cuando en el tema de crisis lo que necesitamos es ser ágiles. Exactamente, ¿no? Entonces necesitamos que nuestras políticas, procedimientos y marcos de referencia sean lo más claro posible, como dicen los gringos, short and sweet, para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo lo pueda seguir paso a paso, sin confusión, sin duda y sin crear un caos, y que esto pueda ser de una manera ágil y ordenada.
Sí, totalmente de acuerdo, Cristóbal, con eso. Y también ser muy lo más claros posibles en la definición de escenarios de posibles situaciones que pudieran afectar o pudieran impactar a la organización, sea grande, pequeña, de todo tipo. ¿Qué estructuras organizacionales van a participar? Puede ser desde el mismo dueño y sus siguientes a cargo, o ya en estructuras organizacionales más amplias, pues dependerá de todos los que tuvieran que participar, ¿no? Seguridad, salud, recursos humanos, áreas ya operativas directas de negocio, dependerá eso, escenarios de recuperación también, y todo eso buscar englobarlo pues en marcos metodológicos asociados al contexto que ya tenemos, ¿no? Eso yo creo que complementando lo que acabas de decir, pues puede ser de mucha utilidad pues para quienes tengan que poner en práctica pues estos pues diferentes escenarios y marcos de impacto, ¿no? Claro, y lo que nos trae al siguiente punto es cómo Así es, hacerlo. Es decir, claro, tenemos todo esto, tenemos la maquinaria, las instrucciones, todo perfecto, pero ahora ¿cómo lo hacemos? Y es por eso que hemos puesto como siguiente punto el definir delegados o champions. Es decir, nosotros yes. desde cumplimiento no tenemos ojos en todos lados y no podemos tener ojos en todos lados, aunque quisiéramos. Entonces es necesario definir, evidentemente con cierto perfil que tendría que ser definido generalmente, o la recomendación sería que desde el departamento de cumplimiento, por personas encargadas de detectar estos riesgos, de detectar estos incumplimientos, de detectar las situaciones que pueden meter en problemas a la compañía. Entonces, evidentemente, estas áreas tienen que ser evidentemente multidisciplinarios, tienen que ser de diferentes áreas, de diferentes categorías, de diferentes rubros, para así poder tener, digamos, una vista lo más 360 que se pueda en este sentido. Evidentemente tiene que ser gente que sepa hablar, que se sepa llevar, que se sepa adaptar al cambio, que sepa detectar los problemas y así nos los puede informar. De lo contrario, únicamente nosotros con ese cumplimiento seríamos apagincendios porque no nos enteraríamos de nada hasta que ya explotó la bomba. Lo que buscamos con estos champions, o lo que se buscaría con estos champions, es que nos digan, oye, oficial de cumplimiento, oye, dirección de cumplimiento, fíjate que estos locos de ventas ya están echando los palitos para prender la fogata. Oye, fíjate que llegó comercial y ya le echó la gasolina. Entonces nosotros podemos llegar, antes de que prenda alguien la fogata, a detenerla o entender por qué la querían prender. Entonces, por eso que necesitamos a esta gente que nos ayude a dar visibilidad a lo que no es visible en estos momentos. Y tristemente, y la realidad lo ha enseñado, en momentos de crisis es cuando la gente más locuras hace, cuando más riesgos toma. Es por eso que es crucial que en este momento, entre más ojos tengamos, más fácil va a ser detener el trancazo antes de que nos llegue. Tomando un poco lo que dices, el tema de, bueno, estas cosas que nos hemos visto obligados a hacer desde trabajar en casa o cómo hacerlo, y que nos han hecho más productivos, como hay estudios, pues cómo mantenerlos cuando volvamos a la nueva realidad, a la nueva, déjenme llamar así, nueva realidad, no sé cuál sea la mejor palabra, ¿no? A la vida diaria, Claro, sí, que hay que la forma trasladarlo. de hacerla Y esa. en lo que llega este momento, como bien mencionabas, el estrés laboral, lo que es cierto es que este trabajo en casa ha roto fronteras de tiempos, de lugares, trabajamos que en la cama, que en la sala, que en el comedor, que en el estudio, que en el cuarto de los Yes. niños, que en el jardín. Entonces no tenemos cierto orden cuando estamos de 7 a 10 de la noche a todas horas, sin importar si estoy comiendo, desayunando, si estoy con mis niños. Entonces ha roto mucho esas fronteras que tenemos que empezar a ajustarlas pensando en un tema de work-life balance que podemos tocar un poquito más adelante. Pero quieras o no estar metido 24 horas con tu familia, con tus niños, con el perro, en un espacio chico, grande, genera estrés. E incluso está sonando fuerte como rumor de que la NOM 035 está por incorporar un capítulo hablando del estrés de trabajo desde casa, pensando que esto pudiese extender, que esto da pie para otras discusiones y otros análisis. Pero si está sonando es porque, como dicen que si el río suena es porque agua lleva, perdón. Entonces hay que ver cómo podemos empezar a hacer esto lo más amable, ¿no? El que estemos desde casa no significa que yo como jefe espere que puedas contestar a cualquier hora, o como jefe pueda mandarte un correo a las 10 de la noche esperando que tú lo contestes a las 11. No, es decir, tenemos que tener ciertos lineamientos o cierto orden en el mismo trabajo, porque si no esto se va a volver la debacle. Entonces, hablando de debacles, y antes de entrar al tema de work-life balance, creo que como penúltimo punto es muy importante resaltar que ahora que todos estamos trabajando desde casa,
Estamos manejando información muy sensible desde casa, desde nuestros equipos, a veces personales, incluso a veces equipos de la empresa, dependiendo la modalidad. Pero lo más importante es que estamos utilizando nuestras conexiones de Internet, que son de todo menos seguras. Y entonces, evidentemente, el riesgo de ciberseguridad es altísimo. Y entonces, es muy importante que hoy por hoy las empresas, en este momento de coyuntura, pongan o apuesten por el tema de ciberseguridad. Sé que suena difícil decir, oye, apenas tengo lana para pagar la nómina y tú quieres que me invierta en ciberseguridad. Sí, suena difícil, suena contradictorio, pero es necesario tenerlo como prioridad y estar conscientes que toda información que manejemos a través de nuestras redes personales es información que se puede volver pública. Entonces hay que saber qué sí, qué no, cómo cifrar, no cifrar, qué mandar, qué no mandar. Entonces el tema de ciberseguridad sí o sí debe de ser un tema prioritario hoy en día en todas las empresas. Entonces sí es muy importante, más en estos momentos, pues las amenazas externas están a la orden del día, estar muy conscientes de esa parte, ¿no? Parece muy lejano o parecía hasta hace muy poco muy lejano, Claro. y es una realidad hoy, ¿no? Entonces, cuidarlo mucho. Sí, no, la realidad nos está alcanzando, tristemente. Es correcto. Y bien como mencionabas, y a lo mejor de una manera un poco más extensa, ¿no? Atendernos a todas las recomendaciones, digo, Eso empezando siempre. por el tema de salud, que creo que es lo más importante, y desde cumplimiento, pues nos toca también el decir, señores, tienen que cumplir con la normatividad de salud. Entonces, es muy importante, como bien mencionabas, atendernos a esto, ¿no? Y sobre todo mantenernos informados. Y finalmente, fomentar, como bien mencionabas, el desarrollo integral de las personas, ¿no? El work-life balance. El que estemos desde casa no necesariamente implica que estemos menos estresados o menos cansados. Hay estudios que incluso dicen que el trabajar desde casa ya tanto tiempo aumenta el cansancio, aumenta la frustración. Pues también hay que saber cómo compensar este tema, ¿no? El tener nuestros espacios libres, a lo mejor nuestra sana distancia, pero al interior de la empresa, ¿no? Decir, oye, ahora necesito mi espacio, necesito mis 5 minutos. Hay que buscar esta manera y ver cuáles son estas mejores prácticas que aprendamos durante este camino para después aplicarlas cuando regresemos a la vida cotidiana. Es decir, si vemos que el home office resulta que es más productivo para las empresas, ¿por qué no institucionalizar el home office 1 o 2 días a la semana de forma regular? Hemos dado cuenta que la gente es más productiva porque no tiene que invertirle 4 horas al commuting a la oficina, ¿no? No tiene que hacer 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde porque por más tardado y por más tráfico que encuentres, la pantufla tirada en el pasillo y llegó rápido a su estudio. Entonces hay que hacer ese análisis una vez que todo esto empieza a tranquilizarse y a terminar, para ver qué es lo que conviene y qué es lo más eficiente para las empresas. Uno, en mejorar la vida de los empleados, en la calidad de vida de los empleados, siempre pensando en este work-life balance. Sí, totalmente de acuerdo, Cristóbal, y eso yo creo que nos puede llevar, y sobre todo por como van a seguir pasando cosas, pues esta va a ser la tendencia de mañana, ¿no? Y digo, por un lado, yo creo que puede ser una muy buena oportunidad para replantear la forma en la que estamos haciendo las cosas y sobre todo, pues con un enfoque basado en las personas, ¿no? Yo creo que esto nos humaniza más, nos integra más y hace que este balance de vida también se vuelva una realidad, ¿no? Y saber cómo manejar ese balance de vida, ¿no? Completamente. Y sobre todo, y como pusionamos aquí en negritas y en grande, lo más importante, quedarse en casa, ¿no? Es decir, quedarse en casa, totalmente, hasta Cristóbal. que esto no mejore, sigamos en casa, sigamos utilizando estas herramientas, estas tecnologías, aunque nos cuesten trabajo, pero bueno, lo más importante es que estemos bien, la salud ante todo, si no de nada sirve y quedarnos en casa. Totalmente de acuerdo, Cristóbal, contigo. Perfecto, entonces, sin más, no les quiero quitar más tiempo a ninguno de los presentes. Uno, agradecerle a Manuel por ayudarme a llevar esta breve exposición, por ser mi coanfitrión. Y de nuevo, agradecerle a Gus y al Jack por la oportunidad y a ustedes por dejarnos llegar hasta sus casas, porque literalmente estamos llegando a sus casas en estos momentos y esperemos darles que estos tips les ayuden a sobrellevar esto y que de una u otra manera les sirva de algo y les ayude a que esto sea un poco más ameno. Perfecto, entonces, sin más, nos despedimos de ustedes y hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Hasta luego, muchas gracias.